Me toca presentar a la ingeniera química Florencia Archetti, de 3M. Florencia, previo a la presentación formal, corresponde hacer una presentación más informal. Ha estado siempre atenta y vinculada a lo que es la Cámara de la Construcción junto con 3M, dos instituciones de larga trayectoria y prestigiosas. Y bueno, y por suerte nos tienen muy bien acostumbrados a excelentes presentaciones de innovación, de avance, que junto con la empresa que ella representa nos marcan el camino. Florencia es ingeniera de aplicaciones de la División de Seguridad Personal de 3M para Argentina y Uruguay, ingeniera química con posgrado de especialización en seguridad y salud en el trabajo de la UDELAR. Integra desde el 2015 los comités técnicos de normalización UNIT de equipos de protección personal, ropa de protección, equipos de protección contra caídas y cascos industriales. Florencia va a estar compartiendo vía Zoom con nosotros. Florencia, quedaste presentada. Adelante. Muchas gracias, Ignacio, y buenos días a todos. Voy a estar compartiendo la presentación. Espero que vean mi pantalla. A ver. ¿Ya pueden ver la pantalla? Ahí está, ahí se ve, Florencia. Gracias. Bueno, la idea de hoy es presentarles la importancia de protección en bajas alturas, un poco marcado por las estadísticas, por lo que uno se encuentra día a día al ver en la calle las obras de la construcción, a ver la realidad no solo de Uruguay, también comentado con otros compañeros de la región, de América Latina, ¿sí? Y también a nivel del mundo, se encuentran algunas prácticas que no son del todo seguras para los trabajadores, y bueno, acompañados por las estadísticas y los accidentes y las muertes que hemos tenido en los últimos años, creemos que es importante compartir esta información y estos pequeños tips bueno, que podrían ayudar a mejorar el día a día. Sabemos que todas las actividades de la industria de la construcción presentan, o en su gran mayoría, muchas de estas actividades, presentan la exposición a peligros de caída de altura. Es sumamente necesario realizar estas actividades, pero también acá debemos proteger de forma correcta a los trabajadores. En Uruguay, mensualmente hay un promedio, según el monitor de datos del Banco de Seguro del Estado, un promedio de 2.800 accidentes mensuales a nivel país, del cual un 22% de los mismos son registrados como accidentes por caídas. Específicamente, la industria de la construcción tiene una estadística de en el entorno de 290 accidentes mensuales, de los cuales 44 ¿sí? están registrados como por caída de altura. Si vamos a ver un poco lo que han sido los accidentes fatales con fallecimientos en la industria de la construcción durante el año 2019, fueron 7 accidentes registrados. 2 de ellos fueron a causa de caídas de altura. Y en el 2018 tuvimos 3 fallecimientos por caída de altura en la industria de la construcción. Idealmente tendríamos que trabajar para llevar este indicador a 0, ya que cada vida es una persona, su familia y un compañero de trabajo. Entonces, bueno, para mejorar e ir incrementando las prácticas, consideramos que no solo es importante la protección cuando trabajamos en muy altas alturas, cuando trabajamos en techos o cuando trabajamos en edificios, sino nos basamos y podemos mirar las estadísticas de Estados Unidos, podemos ver, como se indican los cuadros que se encuentran aquí presentes, voy a pasar al punteador láser, en esto que tenemos acá en estas estadísticas, más de un 70% de las muertes registradas en Estados Unidos por caídas se dan en lo que se conoce como bajas alturas. Bajas alturas son aquellas alturas que están por debajo de los 5 metros, ¿sí? ¿Por qué hacemos una salvedad específica en estas bajas alturas? Porque vamos a ver más adelante que los equipos de protección personal tienen una limitación. Si las slingas convencionales tienen una limitación en cuanto a la protección para estas bajas alturas. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias de una caída? Las consecuencias pueden ser variadas.
de acuerdo a la suerte que corra el trabajador o la persona que cae, puede ir desde la muerte, lesiones permanentes como la cuadriplegia, traumatismo de cráneo, parálisis, imposibilidad de volver a trabajar, simplemente alguna fractura o algunos moretones. O sea, una vez que se desencadena la caída, empieza a correr, ¿sí?, la suerte al azar del trabajador si no tiene los equipos de protección personal adecuados. ¿Sí? Los equipos, el sistema de detención de caídas. Tengo aquí unos videos para compartir con ustedes que muestran, ¿sí?, cómo la caída de altura puede ser en bajas alturas. Vamos a ver si podemos hacer que se vea el video. Bien. Ahora sí. En este caso la persona está trabajando en una escalera, ¿sí?, simple, la altura no es muy alta, daría a pensar que el accidente no fuera fatal. Las lesiones sufridas por este trabajador lo pueden llevar hasta la muerte, ¿sí? Y es algo simple, algo que en el día a día lo podemos ver como no me va a pasar nada, lo hago siempre, estoy acostumbrado, no necesito protegerme porque no es muy alto, ¿sí? El trabajador está por arriba de los 2 metros trabajando. Legalmente, de acuerdo al decreto 125 y también al decreto de Industria y Comercio, necesita protección frente a caídas de alturas. Este trabajador fallece a causa de esta caída, porque tuvo la mala suerte de tener una mala caída. Como decimos, una vez que se empieza a desencadenar la caída, la suerte también juega un factor importante si la persona no tiene los elementos de protección. Pero no solamente cuando no los tiene, cuando los elementos de protección los tiene, pero fueron seleccionados de una forma incorrecta. Entonces, en este caso, este trabajador lo van a ver subir a realizar trabajos sobre la fachada. Van a ver que el trabajador tiene un sistema que considera adecuado para su protección en bajas alturas, por considerar también la altura no muy alta. Pero cuando el trabajador cae, ¿sí?, a causa de un infortunio, van a ver que la protección que seleccionó le permite chocar y colisionar contra el suelo. Y así el trabajador también pierde la vida por no tener el elemento de protección personal adecuado. ¿Cómo podemos mejorar, cómo podemos evitar estos accidentes? 2 objetivos: evitar el impacto, no llegar a colisionar, ya sea contra el piso o con cualquier otro objeto, y disipar la energía generada durante la caída, ¿sí? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan durante una caída? Tenemos la fuerza de la gravedad, el peso y la distancia recorrida. A mayor distancia recorrida, mayor va a ser la energía que absorbe el cuerpo, ¿sí?, y mayor va a ser la energía de frenado que vamos a tener, que se va a aplicar sobre la persona y que es necesario disipar. Para poder llevar a cabo estos elementos de protección existen los sistemas de protección contra caída. La protección contra caída, la detención de caída no es única, y cuando vamos a exponer a una persona a un riesgo de caída tenemos que contemplar la medida de protección que abarque mínimamente el sistema más simple, un punto de anclaje, un arnés de cuerpo completo y un conector de anclaje. ¿Sí? Este conector de anclaje va a depender del tipo de caída que la persona pueda llegar a exponer. El punto de anclaje tiene que tener la resistencia necesaria para poder soportar cuando el cuerpo caiga en la fuerza de frenado. El arnés tiene que tener la capacidad para distribuir las fuerzas, de tal forma que reciba estas fuerzas la parte que más soporta dentro del cuerpo, que son la zona donde están las piernas, esta parte de acá. Por eso los arneses, gran parte de la fuerza radica en la parte de soporte de piernas, y no cualquier otra parte del cuerpo que es más débil y que se puede lesionar fácilmente. El conector de anclaje tiene doble función: la función de mantenerlo unido al punto de anclaje, y a su vez va a contar con un absorbedor de energía para disipar la energía que se genera durante la caída. Luego también no podemos evitar, ¿sí?, si vamos a tener una persona que puede llegar a caer de altura, tener descenso y rescate, entrenamiento para que la persona pueda saber cómo colocarse el arnés, cómo conectarse al punto de anclaje, qué pasa en caso de caída, y que el equipo de rescate pueda rescatarlo de una forma adecuada y planificada, y todo lo que pueden llegar a hacer evitar la caída de las herramientas de altura.
Por eso cuando hablamos de protección contra caída de altura, hablamos de un sistema y hablamos de que debe estar contemplado dentro de un programa de protección contra caídas de alturas que se contemplen desde la evaluación, planificación, selección de equipos, inspección de estos equipos, capacitación y entrenamiento y mantenimiento del sistema. También la evaluación del sistema y la mejora continua, como cualquier sistema de gestión. En el decreto 125, ¿sí?, está considerado la necesidad de un sistema de protección contra caídas de altura a partir de 2 metros o más, o cuando estamos trabajando frente a zanjas o pozos, ¿sí?, o espacios confinados. En este decreto se menciona caída libre. La caída libre que menciona el decreto, que dice que se debe asegurar una caída libre menor a 1.5 metros, es antes de que se active el sistema de frenado. Eso es la caída libre. Es donde se acumula energía. ¿Sí? Una vez que se acumula la energía, termina la caída libre, empieza a activarse el sistema y ahí empieza el frenado y la absorción de la energía. Esta caída libre, como dice el sistema, tiene que estar 1.5 metros. Esta caída libre difiere de la claridad necesaria o el espacio libre que hay que tener para no colisionar contra el piso. Pero es importante mencionarla. También este mismo decreto menciona que cuando la distancia libre de caída es inferior a 3 metros, hay que usar lo necesario para evitar que la persona colisione contra el piso. Como vimos en el ejemplo que le ocurría al segundo video. La persona tenía un sistema, pero el mismo no impedía que la persona pueda colisionar contra el piso. ¿Cómo hacemos para evitar que la persona colisione contra el piso? ¿Cómo hacemos para evitar que la persona reciba más de la energía que puede soportar el cuerpo? Para ello nosotros contamos, ¿sí?, que se ha registrado en UNIT y se ha trabajado ya desde el 2015 a la fecha, tomando referencia de las normativas internacionales de renombre. UNIT ha trabajado en el desarrollo de muchas normas, varias normas, dentro de lo que es las normas de protección contra caída de altura y rescate, que abarcan desde vocabulario, definición de los sistemas, requisitos generales, requisitos mínimos para un programa de gestión y requisitos generales en la selección, montaje, uso, capacitación, inspección. Y también luego viene la 1254, 1255 y 1256, que hablan de lo que son la necesidad específica de resistencia y de desempeño de los equipos de protección propiamente dicho. Como referencia para un programa de gestión, uno se puede basar en estas normas para ir desarrollando y para ir estableciendo los sistemas que uno necesita. Pero como mismo cuando hablamos de bajas alturas necesitamos, como decíamos, para evitar el impacto, el requerimiento de claridad. O sea, el espacio libre por debajo tiene que ser seguro, tiene que permitir a la persona caer sin colisionar contra el piso. En ese caso, las eslingas tienen una longitud máxima, ¿sí? Las eslingas convencionales, como la que se muestra en la foto, ya sea de 2 ramas, de 2 brazos o de 2 piernas, como se dice, o de una pierna, tienen una longitud máxima de 1.8 metros. O sea que cuando la persona cae en caída libre, ¿sí?, si la misma está sobre la espalda, sobre la argolla dorsal, a la misma altura, la caída mínima que va a tener desde el punto de anclaje va a ser de 1.8 metros. Ahí se va a empezar a abrir o activar el sistema de frenado. Ese sistema de frenado, para disipar la energía, va a empezar a romper costuras que tiene el propio sistema y se va a ir abriendo, y por lo general abren hasta 1.2 metros. Entonces, desde el punto de anclaje, en una caída ya vamos a tener 3 metros mínimo a la argolla dorsal. Pero después está el cuerpo de la persona, que es 1,80 m promedio de acuerdo a la altura, y una distancia de seguridad que se debe dejar. O sea que cuando una persona se cae, necesita por debajo 5.3 metros para poder caer y no chocar contra el piso. ¿Sí? Si nosotros tenemos el punto de conexión por arriba de los hombros, entonces podemos decir que necesitamos 3,5 metros por debajo del piso para que no nos pase lo que le pasó al trabajador que falleció en este caso. Eso es para asegurarnos que no nos choquemos contra el piso. Pero cuando hablamos de que tenemos que tener 3.5 metros, tiene que ser de cualquier superficie, ¿sí?, o cualquier objeto que esté, porque si no lo que puede llegar a pasar es que la persona golpee, ¿sí?, alguna parte del cuerpo con esas estructuras. Entonces, si hablamos de lingas convencionales,
mínimamente desde el punto de anclaje necesitamos 5 metros 30. Y desde el piso, si la vamos a conectar por arriba de los hombros, vamos a necesitar 3 metros de alturas que están por debajo de 5 metros, sí, o 3 metros 50 de acuerdo al punto de anclaje, no nos sirve trabajar con una eslinga convencional. Y aquí tenemos también distintos puntos de anclaje que tenemos que contemplar. Si yo lo voy a anclar por encima de la cabeza, entonces son los 3 metros 50. Si voy a estar conectándolo a la altura de la cintura, voy a necesitar contemplar que tengo que agregar esta distancia, ¿sí? Y si lo voy a conectar al punto del pie, ya voy a necesitar los 5 metros 30 para no colisionar contra el suelo. Entonces aquí la persona va a quedar, ¿sí?, por encima, luego se va a correr esta distancia hacia abajo, y en el momento en que la persona está conectada desde el piso, se van a tener que cumplir los 5 metros 30, si no la persona va a golpear contra el piso. Es lo que tenemos que evitar. Y lo otro que decíamos, que tenemos que evaluar la ventana de claridad teniendo en cuenta y contemplando el punto más alto de cualquier estructura que se encuentre por debajo, para evitar golpear, ¿sí?, ya sea en este caso la ingle, pero puede ser la cabeza, la espalda, y puede llegar a también lesionar de forma grave a la persona. Entonces, tengamos en cuenta, cuando hacemos la selección de un equipo de protección personal contra caídas, que sea el adecuado, y que si estamos trabajando en bajas alturas, que es la consideradas 5 metros y medio o menos, ¿sí?, en esta claridad, tenemos que tener un equipo adecuado. Si no nos sirven las eslingas convencionales, ¿y entonces qué podemos hacer? ¿Con qué podemos trabajar? Hay gente que dice, bueno, tengo una idea, le saco el absorbedor de energía, entonces va a ser solo el 1,80 m y la persona si cae, va a caer 1,80 m y no se le va a abrir el absorbedor de energía. Grave error. ¿Por qué? Porque la fuerza, como decíamos, de una caída, la energía que se absorbe en una caída necesita ser disipada, sino toda esa energía va a ir a la persona, al trabajador, y lo va a lesionar de forma gravísima. ¿Cuánto puede soportar una persona? Estudios han demostrado que una persona no puede soportar más de 1.800 libras sin recibir lesiones realmente gravísimas. Esos son 8 kilonewtons. Entonces, todos los sistemas de protección contra caída se diseñan para evitar, ¿sí?, que esta energía vaya a la persona. ¿Qué es lo que pasa cuando no ponemos un amortiguador de energía? Esta energía supera las 1.800 libras sin amortiguador de energía. Cuando lo conectamos mal, también la energía la va a recibir otras partes del cuerpo. Cuando usamos solo un cinturón, no un arnés, la energía también va a superar. Y cuando utilizamos el elemento correcto, la energía va a mantenerse por debajo de los 8.000 kilonewtons. Entonces, viendo un poco lo que hemos estado hablando recién, tenemos que, si no usamos un absorbedor de energía, la energía de frenado que va a soportar la persona va a ser superior a las 1.800 libras, generándole daños, ¿sí?, irreversibles a la persona. Si nos conectamos mal el arnés, la energía también va a ser muy elevada, cercana a las 1.800 libras, y se va a estar distribuida de forma inadecuada. Cuando no utilizamos, como es en este caso, un arnés de cuerpo completo y quieren utilizar un cinturón, la energía se va a distribuir en la cintura, pudiéndole producir un quiebre, pero aparte la energía va a ser muy superior a las 1.800 libras. Y cuando utilizamos el equipo adecuado, lo que vamos a estar recibiendo es la energía por debajo, ¿sí?, menos de la mitad de lo que soporta el cuerpo, asegurando así la integridad física de la persona. Por eso es importante identificar el peligro, seleccionar el equipo adecuado, usarlo correctamente y recibir entrenamiento. ¿Qué equipo podemos utilizar cuando estamos, sí, en alturas menores a 3 metros? Los equipos retráctiles, que hay dos tipos, retráctiles, que son retráctiles estructurales que van a la estructura, y retráctiles personales. Cada uno de estos equipos tiene una característica específica y particular y una forma de ser utilizado, sí, que debe respetarse también de acuerdo a las instrucciones de uso. Los equipos que van sobre la cabeza, que van sobre la estructura, estos equipos, ¿sí?, tienen
una ventana necesaria de caída libre desde la plataforma donde está apoyada la persona de 1,80 m. Y los retráctiles personales tienen una necesidad de claridad de 1,20 m. Entonces, para alturas que son mayores a 2 metros, pero inferiores a 5 metros, debemos utilizar los equipos retráctiles para garantizar que la persona no colisione contra el piso. Entonces, como decíamos, para los casos, ¿sí?, en que estemos trabajando por debajo de los 5 metros, necesitamos, ¿sí?, este tipo de equipos. Ahora, también este tipo de equipos tiene sus limitaciones. No todos los equipos se pueden conectar en todos los puntos. Entonces, tenemos algunos equipos, como son los retráctiles, que van sobre las estructuras, que se tienen que conectar sí o sí sobre la cabeza. Otros equipos que se pueden conectar a la altura de la argolla dorsal, otros equipos que se pueden conectar a la altura de la rodilla, y luego hay un equipo especial, específico, que tiene un diseño tal que se puede conectar a la altura de los pies. Sí, este tipo de equipo dentro de nuestra familia es el único que puede ir conectado a la altura de los pies. ¿Por qué es importante estos niveles de conexión o puntos de conexiones que tienen los equipos y que hay que respetar? Porque la energía de caída libre va a depender de la distancia recorrida. ¿Sí? Cuanto mayor distancia, mayor energía, y el equipo tiene que tener la capacidad de resistir y disipar esa energía. Entonces, cuando hablamos del Rebel, el primer equipo, permite conectarse por arriba de la argolla dorsal. Y de acuerdo al punto de conexión, ¿sí?, la claridad que va a necesitar por abajo. Cuando hablamos de un Nanolog, que es un equipo con mayor tecnología, nos permite su conexión a nivel de la rodilla, pero también la claridad va a depender del punto donde está conectado. Y cuando hablamos del Nanolog Edge, que es un equipo diseñado para conectar a nivel de los pies y que a su vez permite estar conectados en lugares donde puede haber bordes filosos, como las vigas, etcétera, este equipo tiene también otra necesidad de claridad de acuerdo al punto donde esté conectado. Los manuales de los equipos de protección personal, los equipos de protección contra caída de altura, especifican claramente cómo y cuándo se pueden conectar y cuáles son las características específicas, ¿sí?, tanto de caída libre, de espacio de claridad que necesitan, y deben respetarse. Si no se respetan, podemos tener situaciones como las que vimos en los videos anteriores. También estos equipos permiten conectarse, ¿sí?, como muestra este video. Bless my heart, bless my soul. Estas plataformas son muy conocidas, ¿sí?, y cuando se manejan en suelos irregulares, se puede generar la proyección de la persona dentro de la plataforma. A veces uno considera que no requiere un equipo, pero utilizando un retráctil se puede evitar que esta persona caiga al suelo. ¿Sí? Porque con un retráctil la persona no llega a salir de la plataforma. Con una linga convencional la persona vuelve a salir volando de la plataforma y tiene el requisito de claridad que hablábamos de los 5.3 metros del punto de anclaje. Entonces es importante entender cuándo y cómo requerimos el uso de un retráctil, ¿sí?, porque las slingas convencionales no sirven o no son adecuadas. Como dijimos, estos equipos retráctiles están limitan la energía que llega al trabajador en 4 kilonewtons. Cuando hablamos que lo máximo que puede estar recibiendo una persona son 8 kilonewtons, esto lo limita a la mitad, a 4 kilonewtons. Tienen requisitos de claridad de acuerdo al modelo y de acuerdo a cómo se conecte, como lo vimos en las gráficas, y pueden ser usados por personas y tienen su capacidad de hasta 141 kilos, y en el caso del Nanolog puede ser utilizado en determinados tipos de conexión hasta 190 kilos. Entonces, en estos casos es muy importante, como les digo, no solamente hacer la evaluación del peligro, la evaluación de la tarea, identificar cuál, ¿sí?, son los peligros, cómo sería el riesgo, sino que una vez que se define la necesidad de un sistema de detención de caídas, el mismo debe ser seleccionado a conciencia, siguiendo las normativas, los requisitos técnicos, ¿sí?, nacionales o internacionales, y siguiendo lo que son las instrucciones de uso de los fabricantes, que deben estar en el idioma
de donde estamos, en idioma español, y que deben ser provistas con los equipos de protección personal. También deben leerse las etiquetas, debe conocerse la capacidad máxima, el punto de conexión, la distancia libre de caída máxima. Son todos requisitos sumamente importantes para garantizar que un sistema de protección contra caídas funcione de forma adecuada. ¿Sí? Es muy importante conocer estas normas, conocer estos límites, conocer estos requisitos, para que no tengamos, ¿sí?, que lamentarnos luego de que pasen los accidentes y que el sistema de detención de caídas que seleccionamos no haya sido el adecuado. Por eso siempre recordamos que hay que estar conectados y que en casa nos esperan a todos. No sé si hay algunas preguntas, dudas. La idea era ser rápida y concisa como para transmitir el mensaje, y como siempre desde 3M estamos abiertos a cualquier consulta que quieran hacernos. Muchas gracias, Florencia. Fuiste clarísima con la presentación, como siempre. A los participantes de tener preguntas, nos las hacen llegar vía el chat, nosotros se las transmitimos a Florencia. Si ella aún está conectada, las contesta, y si no, gestionamos la respuesta y se las acercamos de primera mano.